Vamos a ver por último el trabajo del diferencial. Eh, Este eje que vemos verde acá arriba, vamos a poner el puntero. Este eje verde es el eje que sale de la caja de cambios. ¿Eh? Una vez que pasó todos los engranajes, que pasó se, se desarrolló la relación de transmisión, tenemos un eje que llega a la caja, perdón, al diferencial. Hay un piñón de ataque que trabaja o que va a mover una corona. Esa corona tiene, fíjense, lo que se llama una caja portasatélites. ¿Eh? Elemento verde que se ve acá, que tiene montado sobre ellas eh, un conjunto 2 a 4 satélites, dependiendo de la fuerza que hay que transmitir. Y esos satélites van a girar a su vez alrededor de dos planetarios y los van a mover a los planetarios, ¿está bien? Van a mover a los dos a la misma velocidad o a distinta velocidad en función de lo que se necesite. Es decir, si el tractor va en una recta, los va a mover a los dos a la misma velocidad. Si el tractor va girando, hay una rueda que va a ir a menos velocidad que la otra. La rueda que va por la parte interna de la curva, digamos, va a tener que dar menos vueltas que la que va por la parte externa. Entonces, le va a dar más vueltas de una forma muy ingeniosa. a- Le va a dar más vueltas a la rueda que va por afuera de la curva, que tiene que recorrer una mayor distancia. ¿Mm? Por último están los reductores finales. Acá luego del diferencial están lo que se llaman reductores finales. Los reductores finales, como su nombre lo indica, van a ser los que van a hacer la última reducción de las vueltas y la última multiplicación del par. Fíjense que acá hay un piñón y un engranaje más chico y un engranaje más grande. Acá hay una reducción de las vueltas. Yo hoy les decía al comienzo de la clase que acá hay una reducción de 4 a 5 veces a uno y acá hay otra de 4 a 5 veces a uno. Entonces, en general, la relación de transmisión de este conjunto diferencial y reductores finales anda en el orden de 20 a uno. Casas más, casas menos, le debo los decimales, pero anda en general en eso. No es una constante, no lo tomen como algo fijo, pero más o menos no le vamos a agarrar por mucho si decimos que la relación de transmisión diferencial más mandos finales anda en el orden de 20 a uno. Como criterio bastante cercano a la realidad. Bueno, vamos a ver cómo es que trabaja el diferencial, cómo es que trabajan estos satélites, los planetarios y la corona. Esto es también tomado de Hernán Atares y Laguna Blanca, estos gráficos. Cuando el diferencial trabaja en una recta, va a ser lo siguiente. Tengo el piñón de ataque, que viene de la caja de cambios, que mueve la corona. La corona va a estar girando y va a estar haciendo girar a la caja por satélites. Los satélites van a estar girando arrastrados por la corona y por la caja portasatélites y van a estar moviendo tanto la rueda izquierda como la rueda derecha al mismo régimen. Los dos planetarios los está moviendo en forma simultánea y al mismo tiempo, pero no giran sobre sí mismos, sobre su eje. No, no giran sobre su eje, que es lo que harían cuando están en una curva, como vamos a ver a continuación. A ver, una curva. Acá. Vamos a suponer en una curva. En una curva, imagínense la rueda que va por el interior de la curva, que va por la parte más interna de la curva, tiene que recorrer menos distancia, perdón. Entonces es como que le cuesta más moverse, o mejor dicho, a la transmisión le cuesta más mover esa rueda que por estar girando, eh, eh, nada, le cuesta mucho más moverse. Entonces le resulta mucho más fácil mover a la rueda que va por afuera de la curva. ¿Eh? Eh, entonces el diferencial percibe esa diferencia de esfuerzo y en vez de porfiar y tratar de mover a las dos ruedas a la misma velocidad, lo que hacen los satélites es empezar a girar, aparte de girar de su movimiento de rotación arrastrados por la corona y por la caja portasatélites,
empiezan a girar sobre el planetario de la rueda que está más frenada, digamos, que es la rueda que está por la parte interna de la curva. ¿Está bien? Empiezan a girar sobre ese planetario y transmiten más cantidad de vueltas a la rueda que va por afuera de la curva, que es necesario eso, ¿no? Decíamos, cuando el tractor va por una curva, la rueda que va por afuera de la curva tiene que dar más vueltas que la rueda que va por el interior de la curva, porque el arco que tiene que recorrer es mayor. En consecuencia, el diferencial permite eso, haciendo que los satélites giren, además de que tengan su movimiento de traslación, movidos por la corona, tienen que tener su movimiento de rotación alrededor del planetario que está más frenado, que es el de la rueda que está por la parte interna de la curva. Vamos a ver unos GIFs que nos van a permitir, es muy difícil entender el funcionamiento del diferencial sin un video. Por suerte, hoy día tenemos los videos que nos ayudan bastante con eso. Acá están, estos son GIFs. Esto sería el trabajo del diferencial en una recta. ¿eh? Este es el movimiento que viene a través de una barra cardánica de la caja de cambios. Este es el piñón de ataque. El piñón de ataque mueve la corona mueve la caja de satélites. La caja de satélites gira arrastrando los satélites que mueve a los planetas, a los dos a la misma velocidad, si no rotan. Si no rotan los satélites alrededor de su eje y mueve a los dos a la misma velocidad, está transmitiendo el mismo número de vueltas a ambos ejes. En una curva, fíjense, yo tengo el mismo movimiento, pero fíjense que esta rueda va por el interior de la curva, esta va por el exterior de la curva, necesita absorber más vueltas. ¿Qué hacen los satélites estos? Además de girar arrastrados por la corona, rotan alrededor del planetario que está más frenado, que es el de la rueda que está por el interior de la curva. Rotan alrededor de ese planetario y transmiten más cantidad de vueltas a la rueda que está por afuera de la curva, que necesita más vueltas, porque tiene que recorrer un espacio mucho mayor. Fíjense acá los puntitos que señalan a qué velocidad está girando un eje y a qué velocidad está girando el otro, ¿no? Giran a distinto régimen, ¿está bien? Acá en el GIF de la derecha se ve lo mismo. En la rueda está más hacia la derecha, en este caso sería la que está más frenada. Se ve ahí el piñón de ataque moviendo la corona. La corona mueve la caja de satélites. Y la caja de satélites rota alrededor de moviendo los satélites, pero los satélites a su vez rotan sobre su eje, sobre el planetario de la rueda que está hacia la derecha, que está más frenada, y transmite mucha más vuelta, fíjense, a la rueda de la izquierda, porque evidentemente está girando. Esto es en una curva. Ahora vamos a ver un video que es que habla de esto y habla de algunas cositas más. Vamos a ver. Lo pueden buscar así, cómo funciona un diferencial, lo van a encontrar en internet. Lo vamos a ir deteniendo en algún momento para hacer algún comentario. El diferencial es una parte integral de los vehículos de 4 ruedas. Las ruedas reciben la energía del motor a través de un eje de transmisión. La función principal del diferencial es permitir que estas ruedas giren a diferentes RPM mientras reciben la potencia del motor. Observe que estas ruedas están intentando realizar un giro. Es obvio que la rueda izquierda tiene que viajar más distancia en comparación con la rueda derecha. Acá se ve claramente, entonces esta rueda tiene que recorrer una distancia mayor que la rueda que va por el interior de la curva, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hace para dar más vueltas? Bueno, lo que permite, el mecanismo que permite que la rueda motriz dé más vueltas, una rueda motriz dé más vueltas que la otra, es el diferencial. Significa que la rueda izquierda tiene que girar a una mayor velocidad. Si las ruedas están conectadas usando un eje sólido como se muestra,
Las ruedas tendrían que deslizarse para lograr que el vehículo gire. Un eje sólido no podría girar, es decir, una de las dos tendría que patinar para poder girar. ¿Eh? Es aquí exactamente donde viene el diferencial. El ingenioso mecanismo diferencial permite que las ruedas, izquierda y derecha, giren a diferentes RPM, mientras que se transfiere la potencia a ambas ruedas. Aprenderemos cómo el diferencial consigue esto en un paso a paso con su configuración más sencilla. La potencia del motor se transfiere al engranaje anillo a través de un engranaje de piñón. El engranaje anillo está conectado a un engranaje de la araña, que está en el corazón del diferencial. El engranaje Acá le llama engranaje anillo, creo, al piñón de ataque. Esta sería la corona, y vinculada a la corona está este engranaje araña que nosotros le llamamos satélite. ¿Eh? El satélite va a ser arrastrado por la corona y va a mover a los planetarios. de la araña es libre de hacer dos tipos de rotación. Primeramente sobre el eje del engranaje anillo. Y segundo sobre su propio eje. El engranaje de la araña se une a los engranajes laterales. Los engranajes laterales son los planetarios, los que ya le dan movimiento al eje que sale del diferencial y que vaya cada una de las ruedas, pasando por los mandos finales primero. Por lo tanto, la potencia del motor fluye desde el piñón a las ruedas izquierda y derecha, como se muestra. O sea, pasaría del piñón de ataque a la corona, de la corona a los satélites, de los satélites a los planetarios, que son los engranajes que ya van, se comunican con los ejes, con los semiejes, digamos. Ahora vamos a considerar diferentes casos. El vehículo se mueve recto, en este caso el engranaje de la araña gira junto con el engranaje del anillo. Pero no gira en su propio eje. El engranaje O sea, cuando va en una recta, el satélite es arrastrado en el movimiento, se traslada, pero no rota sobre su eje. Entonces no le da más vueltas a un planetario que el otro. Las dos ruedas reciben el mismo número de vueltas. de la araña empujará y hará girar los engranajes laterales, y ambos girarán a la misma velocidad. Cuando el vehículo se está moviendo, el conjunto de engranajes laterales junto al engranaje de la araña se moverán como una sola unidad. Ahora considere el caso, cuando el vehículo está tomando un giro a la derecha, el engranaje de la araña desempeña un papel fundamental aquí, junto con la rotación del engranaje del anillo, que gira sobre su propio eje. Ahí empieza a rotar, además de trasladarse. Va a rotar sobre el Por lo engranaje que está tanto, el más. engranaje de la araña tiene una rotación Va a rotar sobre el planetario de la rueda derecha, que es la que hacia la cual estamos doblando, que es la que va a estar más frenada, ¿no es cierto? La que más le cuesta mover. Entonces, eh, gira alrededor de ese planetario. combinada. Hay una traslación, una rotación combinada, una traslación dada por el movimiento que le imprime la caja portasatélites y un giro sobre el mismo eje del satélite, ¿no? El efecto de la rotación combinada en el engranaje lateral es interesante. Cuando el engranaje lateral adecuadamente adaptado tiene que tener la misma velocidad periférica que el engranaje de la araña. Cuando el engranaje de la araña está girando a la velocidad periférica del lado izquierdo. Este hace algunos giros, pero el lado derecho es la diferencia de los dos. O el lado izquierdo del engranaje tendrá una velocidad más alta en comparación con el engranaje del lado derecho. Esta es la forma en que el diferencial logra girar las ruedas izquierda y derecha a diferentes velocidades. En definitiva, digamos, las vueltas que da es el promedio de vueltas que daría si estuviese en una recta, es decir, porque le va a dar menos vueltas a una rueda y más vueltas a la otra, ¿no? Pero en definitiva, el promedio de ambos giros, de la rueda izquierda y la rueda derecha, va a ser el número de vueltas que va a estar dando la corona alrededor de su eje, ¿no?
Ahí está, girando. el, eh, Fíjense, el planetario de la rueda izquierda gira más rápido que el de la Mientras que da derecha al vuelta a la frenar. izquierda, el engranaje de la Y gira hacia la izquierda, se va a frenar este planetario en mayor medida y eh, los satélites van a girar sobre este planetario y le van a dar más vueltas al planetario de la rueda derecha, que va a ser la que va a recorrer más distancia, la que va a estar menos frenada. araña girará en la dirección opuesta. Igual no se observa en el video. Eh, Con el fin de soportar más carga se suele agregar un engranaje más a la araña. Para los vehículos de carga pesada se instalan 4 engranajes en la araña. Aparte de permitir que las ruedas giren a diferentes RPM, el diferencial tiene otras dos funciones. Primero, la reducción eh, Antes que siga el video, para concentrarnos. Función principal quizás del diferencial, como su nombre lo indica, es diferenciar el número de vueltas que van hacia una y otra rueda y permitir en definitiva que el tractor doble, que gire, que tome una curva. ¿Está bien? No podría doblar el tractor si no contase con un diferencial o si el diferencial no estuviese trabajando, ¿no? Entonces, función principal, diferenciar el número de vueltas, dar más vueltas a una rueda que a la otra en función de la necesidad ante un giro. Pero fíjense que va a hablar de dos funciones más del diferencial, que no son poco importantes tampoco. de velocidad en el conjunto del engranaje del piñón, esto multiplicará el torque. La reducción de velocidad, dice, acá hay una gran reducción de velocidad, o sea, o una gran multiplicación de fuerza, como dice la señora. Eh, ¿Por qué? Dada por un piñón de ataque de muy pocos dientes y una corona de muchos dientes. Esta relación, decíamos, está entre 4 a 5 a 1. La otra función es desviar la dirección del flujo de potencia a 90 grados. Eso se consigue, si recuerdan, que lo vimos en la clase, en la primera parte de la clase, con engranajes cónicos. ¿Se acuerdan que los engranajes cónicos permitían invertir no, conseguir ejes a 90 grados? El eje de entrada y el eje de salida están a 90 grados. Eso se permite con engranajes cónicos. El diferencial que hemos visto hasta ahora, se conoce como diferencial abierto o estándar, que es capaz de girar las ruedas a diferentes RPM. Pero este tiene un inconveniente mayor. Considere una situación donde una rueda del vehículo se encuentra en una superficie con buena tracción y la otra rueda en una pista resbaladiza. En este caso, un diferencial estándar enviará la mayor cantidad de potencia a la rueda que resbala. Por lo tanto, el vehículo no será capaz de moverse. Para superar este problema, se introducen diferenciales de deslizamiento limitado. Acá empieza a hablar de lo que es el bloqueo del diferencial. Y esto es muy importante en los tractores agrícolas. Eh, no sé si alcanzaron a entender el concepto. Si una rueda dice va por un sustrato de menor capacidad portante en el cual va a patinar, el diferencial no es inteligente, no es capaz. Lo único que hace es percibir más facilidad de transmitir el movimiento a una rueda que a la otra, ¿no? Siempre decimos, la rueda que va por fuera de la curva es más fácil empujarla y moverla que la rueda que va por el interior de la curva, que frena en mayor medida. Entonces, el diferencial trabaja precisamente por diferencia de fuerza, donde siente que hay una rueda que tiene menos demanda de fuerza, le empieza a mandar, interpreta, no tiene que interpretar nada. Nada, le manda más, siempre más potencia y más movimiento a la rueda que demanda menos esfuerzo mover. Eh, es decir, y puede tratarse eso de una rueda que esté girando o, como plantea en este caso, una rueda que no está girando, pero que por estar sobre un sustrato deformable, en el cual la rueda patina, por ejemplo, bueno, nada, como siente que
le demanda menos fuerza mover esa rueda, le empieza a mandar todas las vueltas a esa rueda, ¿no? Y básicamente el vehículo, el tractor, el auto, lo que sea, se inmoviliza porque la rueda que tiene buena tracción no le manda vueltas, le manda todas las vueltas a la rueda que está en el sustrato de baja capacidad portante. Y esto es importantísimo, le decía yo, en los tractores. En los tractores es muy común tener a las dos ruedas en condiciones de diferente sustrato. Entonces es muy importante conseguir lo que empieza a hablar acá el video, que es bloquear el diferencial, evitar esa posibilidad de que le dé más vueltas a una rueda que a otra, sobre todo cuando vamos trabajando en una recta, ¿no? Nosotros estamos trabajando en una recta y bueno, no tenemos necesidad de doblar. Queremos anular la posibilidad del diferencial de mandarle más vueltas a una rueda que a otra cuando se encuentre, qué sé yo, con sustratos de, de distinta carga, de distinta característica, ¿no? Eh, bueno, se puede bloquear el diferencial, se puede bloquear la acción del diferencial. Todos los tractores tienen una palanca de bloqueo o un pedal de bloqueo que lo que hace es precisamente anular esa posibilidad de darle más vueltas a una rueda que a otra. A ver, vamos a ver una imagen. Acá tenemos una palanca de bloqueo. Fíjense, vamos a poner el puntero. Acá, esta palanca mueve este desplazable y vincula en forma solidaria uno de los semiejes con la caja portasatélite. Entonces ya no hay posibilidad, como la caja portasatélite está asociada al eje que mueve uno de los planetarios, ya no van a poder rotar más los satélites alrededor de los planetarios y darle más vueltas a un planetario que al otro. ¿Está bien? Porque están vinculados uno de los semiejes con la caja portasatélites. No hay forma de que dé más vueltas una rueda que otra. ¿Está bien? Estoy bloqueando la acción del diferencial. Obviamente, obviamente, esto lo puedo hacer trabajando en una recta, ¿no? Cuando estoy trabajando, estoy haciendo una labor pesada, por ejemplo, una labor que me va a demandar mucho esfuerzo de tracción, mucha fuerza en las ruedas, y seguramente me va a llevar a que el tractor patine, ¿está bien? Entonces, en esa situación, para evitar, digamos, que haya este patinamiento diferencial en una rueda que en otra, uno puede bloquear el diferencial. La precaución que tenemos que tener claramente, que tiene que tener el tractorista y que no es algo menor, es que una vez que llega a la cabecera, tiene que desbloquear el diferencial, ¿no? Porque para doblar y para retomar su trabajo en el sentido contrario, va a tener que girar y va a tener que, bueno, hacer una sumatoria de cosas, ¿no? Levantar el equipo y demás. Pero una cosa no menor que tiene que hacer es desbloquear el diferencial para poder doblar. ¿eh? Un trabajo más que va a tener que hacer en esta situación. Vamos a ver ahora un videito de un tractor que está tirando en una situación de tránsito bastante fea, está tratando de salir, se ha encajado, y fíjense, y ustedes van a ver si está o no está bloqueado el diferencial. Vamos a verlo, acá vamos a sacar el puntero, acá está el tractor, un John Deere, está tirando, se ha quedado encajado, está tirando un implemento bastante pesado. Fíjense las dos ruedas, fíjense las dos ruedas. La izquierda prácticamente detenida en el momento, y la derecha, fíjense cómo giran a distinta velocidad. Claramente no está bloqueado el diferencial, ¿no es cierto? Si no, girarían las dos, acá en el sentido contrario, vamos a estar tachadas, la rueda de la derecha, llena de barro, llena de agua esa rueda. Esta está, en un momento está quieta y esta está dos girando a distinta velocidad. Ahí está girando esta. Pero claramente, si el operario, todos los tractores tienen bloqueo del diferencial, ¿no? No es que este por ser viejo, no tiene, todos los tractores, es un mecanismo que está desde muy antiguo y es muy importante en tránsito fuera de ruta porque precisamente tenemos estas condiciones de patinamiento muy frecuentemente.
Y claramente lo que hay que hacer ahí es bloquear el diferencial, es decir, evitar ese eh, rotación diferencial de una rueda con la otra. Una forma muy importante de reducir el patinamiento y evitar esto, y sobre todo en una situación de encajado como tiene este tractorista acá, es bloquear el diferencial. Entonces, no desvía el tractor su potencia en la rueda que tiene mala condición de tránsito. Acá evidentemente las dos tenían mala condición de tránsito, pero bloqueando el diferencial evitamos ese gasto en potencia y en tiempo, y además estoy perdiendo posibilidad de salir, ¿no? Porque cada vez que esas ruedas giraban sin conseguir avanzar, estoy perdiendo, se está hundiendo el tractor y está eh, limitando su posibilidad de salir. Muy bien. Bueno, por último, eh, luego del diferencial tenemos los reductores finales. Reductores finales que no es otra cosa que un conjunto de engranajes que reducen aún más las vueltas que salían de los semiejes que vienen del diferencial, ¿no? Reducen más las vueltas y multiplican a su vez más los pares. Esto tiene una relación habitualmente de 4 a 5 a 1. Y bueno, y básicamente hay dos tipos, reductores finales en cascada o a partir de trenes bicicloidales o planetarios, como veíamos hoy al comienzo. Ahí está. Obviamente si usamos un tren epicicloidal, va a ser en la opción con la velocidad corta, no como dice acá larga, sino con la corona frenada, ¿no? El engranaje que viene del diferencial será el planetario, y el eje de salida se acoplará a la caja portasatélite, con una opción corta, obviamente, una corona frenada. Existe otro tipo que es, acá está el planetario, en el mando final. Y otro tipo es el reductor final en cascada, que muchas veces se usa para los tractores cañeros que buscan un importante despeje. ¿eh? Bueno, y estos reductores pueden estar pegados al diferencial o relativamente distantes del diferencial. Y van a tener sus implicancias, digamos, el que sean distales o proximales al diferencial, va a tener sus implicancias que seguramente va a entrar en mucho detalle Jora Juría en su clase de transmisiones, así que no vamos a repetir conceptos. Ahí tienen un reductor final en cascada. Bueno, con esto concluimos la clase de transmisiones del tren cinemático de un tractor. Recuerden del embrague, caja de cambios, diferencial y mando finales. El lugar que más vamos a trabajar es en la caja de cambios, eh, cambiando la relación de transmisión. El diferencial a lo sumo lo que podremos hacer es bloquearlo. El reductor final no tiene ninguna regulación ni vamos a hacer nada sobre el reductor final, va a ser ahí algo constante y fijo. Eh, y el embrague nada, el embrague nos va a permitir acoplar o desacoplar el eje que lleva a la caja de cambios movimiento para poder colocar una marcha u otra. Eh, bueno, nada, es para que tengan un pantallazo general de las transmisiones. Esto lo van a seguir viendo con jurajuría, con más detalle. Van a ver algunos conceptos referidos al automatismo y demás. Nada, espero que les haya resultado no muy pesada la clase y que puedan recuperar los contenidos con los distintos videos que les hemos ido presentando. Hay muchos más videos muy interesantes para visualizar y para ver de todo esto. No quise hacerlo tan largo, pero después seguramente les vamos a subir en la página algún consejo de algunos otros videos para que ustedes puedan mirar y se lleven como, como elementos para terminar de comprender
y abarcar el tema. Bueno, les dejo un saludo y nos vamos a estar viendo.